Hola, soy Mercy Fermín y junto a mi compañera Franny Agüero estaremos abordando el tema El Estado. Secciones a tratar. Primera, definición del papel que debe desempeñar el Estado en la economía. Segunda, cómo influye el Estado en el crecimiento. Tercera, por qué adoptan los gobiernos medidas perjudiciales para el crecimiento. Y cuarta, por qué los países pobres tienen malos gobiernos. Como punto de partida, se hace necesario tener una concepción clara sobre el Estado. El Estado es una construcción general que representa la organización de una nación y el gobierno, la principal entidad a través del cual se pretende alcanzar el crecimiento económico. La importancia del papel del Estado en la economía es innegable. Los objetivos del Estado en la economía son variables y dependen de las decisiones políticas sobre qué tanta participación tienen en la economía. Y por lo general, los estados impactan en todos los sectores económicos. Una de las mejores formas de ver cómo puede afectar el Estado al crecimiento económico es a través del sistema de gobierno. También la importancia de políticas de los gobiernos observando cómo varía el crecimiento en un mismo país cuando hay un cambio de política. Las políticas de los gobiernos pueden examinarse desde dos perspectivas. Primero, normativa, es decir, qué debe hacer. Y segundo, positiva, es decir, por qué hacer. Partiendo desde esta primera sección y desde un análisis normativo, la definición del papel que debe desempeñar el Estado en la economía. La cuestión sobre el papel que debe desempeñar el Estado para fomentar el crecimiento es una de las más antiguas. El punto de partida en la mayoría de los análisis de la intervención del Estado en la economía son los fallos del mercado. Aunque un fallo del mercado puede adoptar numerosas formas, aquí centramos la atención en cuatro de ellos. Primero, bienes públicos, aquellos que el mercado privado no puede ofrecer, principalmente porque no se puede cobrar a los que se benefician del uso de esos bienes. Segundo, las externalidades, los efectos secundarios que produce una actividad económica en personas que no la controlan y a las que no beneficia intencionadamente. Tercero, los monopolios, es decir, empresas que son únicas proveedoras de una mercancía. Además, el mercado privado también puede fallar en los casos en que exigen la coordinación de actividades de muchas empresas o de muchas personas. Algunos fallos de coordinación y la necesidad de que el Estado intervenga para corregirlos son obvios. Argumentos en contra de la intervención del Estado. Para muchos de los economistas, las razones para que intervenga el Estado no son suficientes para justificar el grado de intervención que observamos, ya que esto reduce el margen de bienestar económico. Aunque esta puede resolver, en teoría, los fallos del mercado, en la práctica a menudo no alcanza sus objetivos. Las empresas públicas tienden a funcionar de manera ineficiente debido a que carecen de incentivos, los cuales motivan a las empresas privadas. Y en general, el éxito de cualquier intervención del Estado depende fundamentalmente de la capacidad y honradez de los responsables encargados de llevarla a cabo. Continuando con la segunda sección y desde un enfoque normativo, ¿cómo influye el Estado en el crecimiento? El mantenimiento del imperio de la ley. Uno de los bienes públicos más importantes que suministra el Estado es el imperio de la ley. Según Douglas North, Premio Nobel de Economía en 1993, la incapacidad de las sociedades para hacer respetar de manera eficaz y barata los contratos es la causa más importante tanto del estancamiento histórico como el subdesarrollo contemporáneo en el tercer mundo. En un entorno en el que el imperio de la ley es débil, es de esperarse que no se acumulen factores de producción y que la productividad económica esté plagada de ineficiencias. Los impuestos, la eficiencia y las dimensiones del Estado. Una de las formas más importantes en que el Estado influye en la situación de la economía son sus dimensiones. En 1883, el científico social alemán Adolf Wagner afirmó que las dimensiones del Estado aumentarían inevitablemente a medida que los países fueran más ricos, ya que una economía más desarrollada
requiere de una regulación más compleja y muchos bienes públicos suministrados por el Estado son del tipo en el que el gasto deseado aumenta más que proporcionalmente con la renta. Los impuestos son relevantes para el crecimiento económico porque afectan directamente la eficiencia con que se producen. La relación entre la eficiencia y los impuestos puede ilustrarse utilizando un sencillo diagrama de oferta y demanda como la presente figura. Consideremos el mercado de un bien en el que hay una curva de oferta con pendiente positiva y una curva de demanda con pendiente negativa. En ausencia de impuestos, el precio y la cantidad de equilibrio del bien se encontrarían en la intersección de ambas curvas. Un impuesto introduce una brecha entre el precio que recibe el oferente y el que paga el demandante. Como muestra esta figura, el impuesto también reduce la cantidad que se compra del bien y esta cantidad se le llama base impositiva. Cuanto mayor es el impuesto establecido en un mercado, menor es el número de transacciones que se realizan. En otras palabras, una subida del tipo impositivo reduce la base impositiva, y esta es la causa de la ineficiencia relacionada con los impuestos. Planificación y otras políticas industriales. Existe planificación económica cuando el Estado asume la responsabilidad de tomar algunas o todas las decisiones en una economía. Esta estuvo en su apogeo en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo se utilizaron varios instrumentos, entre estos primero, empresas estatales. Estas eran propiedad del Estado, pero funcionaban de forma parecida a las empresas privadas. Segundo, juntas de comercialización. Los planificadores públicos pensaban que reuniendo la producción de todos los agricultores, la junta de comercialización podría conseguir mejores precios en el mercado internacional. Y tercero, restricciones comerciales. Los gobiernos imponían aranceles y contingentes sobre las importaciones, justificando estas acciones con el llamado argumento de la industria naciente. Las empresas locales necesitan protección temporal de las vicisitudes de los mercados mundiales para convertirse en competidoras de primera clase. Entrando al punto número 3, el análisis positivo. ¿Por qué adoptan los gobiernos medidas perjudiciales para el crecimiento? Bueno, una de las 3 razones es porque persiguen algún otro objetivo. Esto pueden ser la defensa nacional, el arte de la ayuda al exterior, la reducción de la contaminación y la desigualdad de la renta. ¿Por qué la desigualdad de la renta? Bueno, debido a que los gobiernos que distribuyen la renta de ricos a pobres entran en una disyuntiva entre eficiencia y equidad, debido a que la reducción de la desigualdad, o sea, el aumento de la equidad, reduce el crecimiento económico. La segunda razón es la corrupción o la cleptocracia. Sabemos que la corrupción es cuando los miembros del gobierno actúan en beneficio propio y no en aras de interés del país al cual gobierna. Cuando la corrupción llega a los niveles más altos de gobierno se denomina cleptocracia, que significa gobierno de ladrones. Esto es tan relevante que un informe realizado en el 2002 por el Banco Mundial se señaló que la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social, ya que debilita los fundamentos institucionales de los que depende el crecimiento económico. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, la corrupción despilfarra directamente el dinero de los contribuyentes. Un gobierno corrupto gasta más de lo necesario. ¿Y cómo sustenta de gasto? Con un aumento de la recaudación fiscal que reduce la eficiencia de la producción, y este despilfarro de ingreso fiscal reduce el crecimiento. La tercera razón es el instinto de supervivencia. A medida los gobiernos toman medidas perjudiciales para el crecimiento como una táctica para mantenerse en el poder. Muchos de los cambios estructurales que acompañan al crecimiento económico constituyen una amenaza para los que están en el poder. Las nuevas tecnologías pueden constituir una amenaza, ya que retribuyen el poder económico, así reduciendo el poder de los que apoyan al gobernante. El comercio exterior puede introducir ideas peligrosas al país. Sabemos que la ausencia de crecimiento económico trae consigo una amenaza, ya que puede alimentar el descontento popular, y un país que no crece puede verse amenazado por sus vecinos más avanzados. Entonces,
el gobierno entra en una disyuntiva entre qué medidas para el crecimiento tomar. Y esto dependerá de su seguridad. Un gobierno que no se sienta muy seguro en el poder tenderá a mantener un statu quo a costa de renunciar al crecimiento. En cambio, un gobierno que se sienta seguro en el poder estará dispuesto a tolerar las perturbaciones sociales que acompañan un rápido crecimiento. Entrando al punto número 4, ¿por qué los países pobres tienen malos gobiernos? Vamos a analizar la relación causa-efecto entre gobierno y renta, del gobierno a la renta y de la renta al gobierno. Viendo cómo la renta influye en la calidad del gobierno, debemos tener dos puntos claros. Un mal gobierno no siempre es un impedimento para el crecimiento económico, y la segunda, que la calidad del gobierno mejora cuando crece la renta. Un ejemplo de esto se puede ver entre 1950 y 1990 en Japón, donde existía un capitalismo de amiguete, que era una cultura empresarial basada en las conexiones. Vemos que el crecimiento de Japón no disminuyó visiblemente. También tenemos el caso de Indonesia, que la familia presidencial Suharto amasó una fortuna de $15.000 millones y tampoco frenó notablemente el crecimiento económico. Y viéndolo desde el otro punto, los países más ricos pueden permitirse pagar a sus funcionarios públicos un salario razonable, eliminando así una de las principales causas de la corrupción, y que la calidad de gobierno mejora cuando hay una tarta mayor para repartir. Normalmente hay menos competencia destructiva entre los grupos de intereses que suelen expresarse en forma de parálisis gubernamental. Entrando como la calidad del gobierno influye en la renta, esto se basa fundamentalmente en las abundantes pruebas de la capacidad de un gobierno para influir en la economía. Y una de las razones por la cual hay malos gobiernos es el legado del colonialismo. La mayoría de los países mal gobernados del mundo son antiguas colonias europeas. Y esto ocurre de dos maneras, debido a que las antiguas colonias o colonizadores instalaron un sistema de gobierno destinado exclusivamente a maximizar los ingresos que podían extraer de la población en lugar de fomentar el desarrollo económico. Y segundo, que los colonizadores europeos a menudo trazaron frontera entre las colonias sin tener en cuenta la composición étnica de la población. Y las potencias también a menudo enfrentaban grupos étnicos con otros como parte de la estrategia divide y vencerás, para así mantener un pequeño grupo de europeos en el poder. En conclusión, la intervención del Estado en la economía se justifica aduciendo que el mercado tiene fallos, casos en los que su funcionamiento incontrolado no produce el mejor resultado posible. Pero el problema de los fallos del Estado, la ineficiencia que se debe a la incompetencia, la malversación o simplemente a la lucha política, sin más, reduce la utilidad de la intervención del Estado. Además de preguntarse, ¿qué deben hacer los gobiernos? Los economistas se preguntan, ¿por qué lo hacen? A menudo adoptan medidas que son perjudiciales para el crecimiento económico o que no aprueban medidas que serían buenas para el crecimiento. En algunos casos, esta conducta se debe a que tratan de lograr algún otro objetivo legítimo que esté en conflicto con el crecimiento, por ejemplo, la redistribución de la renta de los ricos en favor de los pobres o reducir la contaminación.